para alimentarnos de tu palabra, Señor, y que cada una de las cosas, Señor, que tú nos enseñes, Señor, nos lleguen al corazón, Señor, para que pongamos en práctica aquellas cosas que tú nos has mandado a obedecer y que aprendamos lecciones valiosas para la vida, Señor, porque la Biblia es una historia, Señor de los cielos, una historia que jamás que jamás estará fuera de tiempo, Señor. Por el contrario, Señor, es una palabra viva, actual, que se aplica, Señor, en cada momento y en cada periodo de la historia, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos, corre el velo de nuestros ojos, Señor, para que podamos ver y escuchar lo que tú tienes para hoy, Padre amado. Dispón nuestros corazones, Señor de los cielos, y no permitas que nada interrumpa, Señor, estos momentos valiosos, Señor, en los que nos acercamos a ti para conocerte, Padre amado. Te hemos orado, Padre, con el poder del Espíritu Santo y en tu bendito nombre, Señor Jesús. Amén. Y amén, y amén. Bueno, chicos, ¿cómo les fue? O sea, ¿leyeron? ¿Sí leyeron? ¿Qué dudas, inquietudes hay? Bueno, Angelita me dice que sí. Yo, Bueno, Angelita, si yo quieres... tengo una duda. Sí leímos. 1000 preguntas hay ahí. Bueno, entonces, comencemos. Angelita, contextualízanos un poco de lo que tú leíste de esos 3 capítulos. Uy, bueno, los 3. Sí. Si me permites, voy a empezar por el 6. Es que es tremendo. Bueno, del 5 me encantó el ejemplo de, ¿cómo se llamaba? Enoch, tremendo, ¿no? Tremendo, que yo creo que a los del Club del Libro de pronto nos pueda pasar como a Enoch, que como andamos fielmente con Dios, Dios nos lleve así en una tarde de Club del Libro. Sí, Enoch anduvo fiel con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. ¿Eso es lo que quieres tener, Angelita? ¡Qué horror! No te se olvide el resto. Qué malo, Iván. Bueno, y pues el tema del arca, ¿no? El tema bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, el que me tenía aquí, o bueno, nos tenía aquí con mi hija, que estábamos aquí buscando todos los comentarios bíblicos, investigando por todo lado, es el caso de que cómo empezó la corrupción en la humanidad y por qué Dios decidió enviar a Noé a construir el arca. Entonces eran interrogantes porque nosotros pensábamos, bueno, pero ¿qué culpa tenía la humanidad que los ángeles, bueno, asumimos y entendemos, creímos, aceptamos que eran ángeles los que se unían con las mujeres y por eso empezaron a corromper a la humanidad? Al parecer, en un comentario bíblico encontramos que al parecer estos ángeles les enseñaron hechicería, brujería y bueno, otro poco de cosas que corrompieron el corazón de la humanidad y eso fue lo que llevó a que Dios tuviera dolor por lo que pasaba con la humanidad y se hubiera dañado de esta manera. Sí, Pero hay que tener en consideración que no eran los ángeles buenos, ¿no? sí, Eran exacto. ángeles caídos. Sí, correcto, sí, señor. Perdón un segundo. Es que ahí le llaman hijos de Dios. Sí, exacto, pero sí, pero eran ángeles caídos. La pregunta era ¿quiénes eran los hijos de Dios? O la pregunta es, por ejemplo, en mi parte es una de las preguntas que tengo. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Sí, exacto. Porque ahí en la Biblia dice que los hijos de Dios vieron bueno, entre comillas, se enamoraban de las mujeres del hombre o del ser humano. Sí, exacto. Eso es lo que estaba. Ajá, eso era lo que yo estaba, porque esa fue nuestra pregunta por la que investigamos en los comentarios bíblicos, en alguno encontramos varios, pero digamos uno en el que nos pareció como más acertado fue pensar en que se refería a eso, aparte a ángeles caídos que decidieron arrastrar a la humanidad. Incluso en algún comentario bíblico vimos que era como un plan satánico para como que de alguna manera dejar un virus en la humanidad de manera que no pudieran hacer una virgen pura. Como para aclarar esa duda, porque pues mi duda inicial era como, pues, ¿qué culpa tuvo la humanidad si fueron los ángeles los que cayeron? Pero pues obviamente eran ángeles caídos los que hicieron este daño en la humanidad. Pero bueno,
Ya, Vale, digamos que esa fue como mi duda y como lo que nos traía aquí a nosotras emocionadísimas ok. con el tema Bueno, entonces vamos a del hacer lo siguiente, hagamos como una pequeña síntesis de lo que sucede. En el capítulo 4, ayer quedamos en el capítulo 3, en el capítulo 4 narra el evento de Caín y Abel. Y ya vamos para allá. Eh, digamos que dentro de la narración bíblica encontramos que en el día de ayer ellos salen del huerto y cuando salen la palabra de Dios dice, y Adán conoció a Eva y tuvo a un hijo, lo llamó Caín, y luego tuvo otro hijo y lo llamó Abel. Y aquí hay como la primera disputa que se libra y el primer asesinato que ocurre en la historia bíblica. Y nos está hablando en un momento determinado cuando hacen unas ofrendas, ¿no? Entonces, ambos hacen unas ofrendas. Caín hace su ofrenda, Abel hace su ofrenda. Caín que era agricultor, Abel que era pastor. Y el Señor ve con agrado la ofrenda de Abel y no ve con tanto agrado la ofrenda de Caín. Sí, Marcela, ya no te preocupes, ya estamos en sección de preguntas, tranquila. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor se molesta mucho Caín, se molesta mucho, 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 mucho Caín. Y el Señor le dice, oiga, si lo hicieres bien, ¿cuál es el problema? O sea, Caín sabía que no estaba haciendo y el meollo del asunto se circunscribió a que Abel ofreció lo mejor de su ganado, mientras que Caín no ofreció, no hizo la mejor de sus ofrendas. Entonces le dio envidia. Y el Señor le dice muy tranquilamente, Caín, pero si lo hicieres bien, ¿cuál es el problema? Se ensaña Caín contra Abel y finalmente el relato bíblico dice que termina matándolo. Y luego viene y le pregunta, el Señor le dice, ¿dónde está Abel? Y le dice, la sangre, y miren un tema muy impactante y es, la sangre de Abel clama a mí. Y es un principio fundamental que impacta demasiado y es en el sentido de cómo el derramamiento de sangre evidentemente clama a Dios. Y él comienza a disertar, digamos, el vínculo que tiene, la trascendencia que tiene el tema de la sangre, como ese derramamiento de sangre y una muerte evidentemente que Dios está reclamando y que el cielo está reclamando. A partir de ese momento, pues ya conocemos el desenlace, o sea, queda una marca para Caín y Caín tiene que irse y se va a ir y de ahí viene todo lo que está muy marcado la descendencia cainita, ¿sí? Que es prácticamente esa rama caída de la descendencia del hombre que es la primera que emerge y cae y vamos a hablar en adelante de los cainitas todo el tiempo. Es básicamente capítulo 4 lo que viene y se desarrolla. No sé, si hay alguna pregunta del capítulo 4, está bien que la hagamos. Gabriel, voy a mirar lo que dice aquí. Bueno, aquí dice Gabriel Fernando Solano, nos dice, Iván, cuando sea algo oportuno, por favor, hablemos del día de reposo, que en la Biblia siempre dice que equivale a sábado y que hoy santificamos y que fue Dios cuando descansó de trabajo. Bueno, Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, aquí veo a Gabriel. Hola, Gabriel, Sí, buenas sí, tardes. Iván. Bien, Iván, gracias. Bueno, sí, ayer estábamos hablando del día de reposo y efectivamente dice la palabra de Dios que el séptimo día descansó el Señor, eso equivale al Sabbat, y para los judíos es el Sabbat, es el día santo, es el día de descanso, y es un día en que ellos no hacen prácticamente nada. Para nosotros se convierte en el domingo, porque el domingo es el día de la resurrección del Señor. La palabra de Dios dice que el primer día de la semana el Señor Jesucristo resucitó y nosotros como somos neotestamentarios, entonces celebramos el domingo en honor a la resurrección del Señor Jesús y por eso lo tenemos marcado el domingo. Finalmente los musulmanes por el tema de Alá lo hacen el viernes. Finalmente no tiene ninguna diferenciación en el sentido, solamente
lo que el Señor manda es que descansemos un día y de esa manera lo venimos siempre haciendo y lo hacemos en ese entorno. No sé si tengas todavía la duda o te quedó clara, Gabriel. Iván, sí, sí, realmente siempre me ha llamado la atención el tema, porque de hecho, si hablamos de que somos neotestamentarios, igual en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo dijo en algún momento que le hablaba a los discípulos que se estaban refiriendo a, o que mejor dicho, debía ser el día de descanso, el día de reposo, debía ser el día sábado. Sí. Cuando... Creo que fue en Lucas 23:56. Entonces, pues lo uno es como, no sé, si tomarlo como algo sin relevancia frente a nuestro comportamiento como cristianos, o sea, pudiera ser cualquier día de la semana, ¿no? O el lunes, o el martes, o el sábado, o el domingo. Sin embargo, no sé, creo que hay otra cita donde es algo así como obligatorio o mandatorio que sea efectivamente ese día, porque si contamos los días de la semana, el primero vendría siendo el domingo y el séptimo día vendría siendo el sábado. Entonces, pues, sigo con la duda, Iván, sigo con la duda. Sí, ¿Qué tan sí. obligatorio es Primero recuerden sea el sábado? sí, primero recuerden que el sábado se hizo con ocasión del hombre y no el hombre con ocasión del sábado. ¿Me entiende? O sea, eso se hizo para el hombre y no se hizo el sábado para el hombre. Segundo, hay algo que ustedes deben de tener en consideración y era que era lo que le mortificaba al Señor Jesús. Y era el legalismo. Él un día sábado hizo un milagro. ¿Recuerdan? En el lago de Betel hace un milagro. ¿Y por qué lo hace en sábado? El Señor Jesús lo hizo y lo hizo en sábado. Casualmente por romper el legalismo. Lo hubiera podido hacer en viernes, lo hubiera podido hacer el lunes, el martes, pero lo hizo muy propositivamente y él termina diciendo, pero ¿acaso no se hizo el sábado para el hombre o se hizo el hombre para el sábado? Entonces, él sana en sábado y todos los legalistas del momento le decían, pero ¿por qué usted hace milagros el sábado? A ellos no les importaba el milagro. A ellos lo que les importaba era que el milagro se hubiera hecho el sábado. Y es más, el Señor Jesús termina diciéndoles, oye, ¿acaso si alguno de ustedes se cae una vaca o un cabrito en un pozo y siendo sábado ustedes lo dejarían morir allá? Y el Señor, y todo el mundo dice, no, pues lo sacaríamos. Dice, ¿acaso vale más un cabrito o vale más una res que lo que vale un hijo de Dios? Y los confrontó muchísimo. O sea, si alguien quería confrontarlos a ellos, era el Señor Jesús. Finalmente, cuando el Señor Jesús está hablando del sábado, pues el Señor Jesús está vivo. Y no hay momento para cambiar, no hay momento para celebrar, no hay momento distinto. Cuando Él resucita el lunes, pues para nosotros es una fiesta y es el cumplimiento de la promesa y realmente nosotros, si bien tenemos las raíces en el Antiguo Testamento, neotestamentarios. Pero finalmente, aclarar que no debe ser uno tan hiperlegalista. Hay muchos que aún siendo cristianos, yo creo, Sofi, que te va a tocar, si no le bajas volumen, le va a tocar que te vayas para arriba. Si no somos tan hiperlegalistas, muchos cristianos tienen que trabajar los domingos, comenzando por los pastores trabajan los domingos. ¿Y qué tal que el pastor no trabajara el domingo? Sí. Entonces, lo que nos muestra a nosotros es que realmente, más en el fondo, lo que el Señor manda es que haya un día de descanso y que se descanse un día a la semana. Preferiblemente, pues, el día de la celebración, porque ese día nos reunimos como iglesia y juntos alabamos, glorificamos, bendecimos al Señor. Pero si no se pudiera ese día, tampoco el Señor nos iría a juzgar por ellos, porque si alguien fue muy... marcó la diferencia fue el Señor Jesús en ese sentido. Pero gracias, Gabriel, me parece súper chévere la pregunta y me encanta, creo que esto nos dimensiona porque uno debe tener la capacidad de revisar y mirar contextualmente qué es una cosa
y en un tema, evidentemente en un contexto virtual, como se vería reflejado. Gracias, Ok, Gabriel. gracias. También, Gracias. también para Gabriel y para la llave del poder, en la llave Aló, sobre... mira, no tienes, o sea, no está bueno tu sonido, está terrible. ¿Me escucha? Y ahí, A ver, ¿tampoco? ahí sí, mejor, dale. Que en la llave, que para Gabriel y para todos los que en la llave del reposo se amplía mucho más esta información de por qué no es tan, o sea, por qué no el sábado exactamente. En el caso de que deseen volver a escuchar la llave del reposo que está en el audio de YouTube, en nuestro canal. Sí, importante, Gabriel. Creo que ahí el pastor Darío hizo todo un sermón y una disertación sobre lo que era la llave de reposo, cómo funcionaba, cómo operaba. Habló de los legalismos, habló de todo lo que la disertación en una forma mucho más amplia. Y lo que dice mi esposa es cierto, o sea, si quieres échale una mirada a la llave de reposo que está colgada ahí en el canal de YouTube y vas a tener Ok, mucho más vale. claridad sobre el tema. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno. Marcela, dice Marcela aquí, a ver, dice, es lo de gigantes, esa es mi pregunta. O sea, ¿realmente existieron gigantes? Sí, Marcela. Los descendientes de Caín, los cainitas, decían que eran hombres que tenían 6 dedos en cada mano y que medían más de 2 metros. De por sí, cuando se habla de que David enfrentó un gigante, la palabra es clara de que este era un hombre supremamente alto, realmente era un hombre alto. Eh, se, se mencionan que estos gigantes nacen evidentemente o vienen de una descendencia que, como lo decía Angelita anteriormente, los ángeles se acostaron con las mujeres y salieron esos hombres que eran grandes. Si recuerdas el pasaje bíblico de cuando van los espías de las 12 tribus a mirar cómo es la tierra que fluye leche y miel, ellos mencionan y dicen, y nosotros parecíamos como langostas al lado de ellos. Son hombres supremamente grandes. Eh, esos personajes fueron desapareciendo, pero existieron. Eh, cuando ves las conquistas que hace y los valientes de David, la palabra de Dios menciona muchísimo los valientes de David, cómo se enfrentaron también a gigantes y cómo vencieron esos gigantes. Entonces sí es que realmente existieron y lo que podemos extractar de la Biblia, como te manifestaba anteriormente, era que tenían 6 dedos en cada mano y medían como 2,80 aproximadamente, según los pies que decían, eran hombres muy grandes. Bueno, no sé, Marcela está por ahí. Marcela. Señor, sí, me queda súper claro. Sí, ya le encuentro la secuencia de lo que me dices y sí lo recuerdo. Y ahí era la otra, que si tengo otra pregunta es, ¿por qué la ofrenda de Caín no gustó y la de Abel sí? Yo veo que ahí cuando él dice que tomó las ovejas, o sea, que ahí empieza como el tema de los sacrificios de las ovejas, digámoslo así, como pues porque ahí ya empiezan a hacer eso, pero pues la de Caín no era mala, o sea, no sé, no entiendo ese pedacito. Digamos que el tema de la ofrenda que le ofrece, indistintamente, es un tema de corazón, ¿no? Es un tema de corazón y es como yo doy. Recuerde que la palabra de Dios dice que uno debe ser un dador alegre, uno debe dar con alegría. Y el Señor mira siempre el corazón de las personas. Eh, y, y dice, y la palabra de Dios dice, Caín, si bien lo hicieres, no tendrías problema. O sea, que en el fondo había algo mal. Pues la Biblia nos deja mucho margen. O podría haber dado aparentemente lo mejor, pero no tenía en el corazón la vocación de dar. O podría evidentemente haber dado, pero no haber dado lo mejor. ¿Sí? Recuerda que el Señor en eso se molesta y se incomoda mucho si a él no se le da lo mejor. Y cuando dice que se le da lo mejor es posible y él no permitía que los sacrificios que se le ofrecían a él fuera una oveja tuerta o una oveja manca o una oveja sorda, no lo permitía jamás porque a él se le hay que darle lo mejor.
Yo parto de dos principios. Un principio puede ser un principio material, que él no dio lo mejor, se quedó con lo mejor para él, pudo haber sido. O la otra, que dando lo mejor, tenía un sentimiento ahí de que por qué yo tengo que dar lo mejor y por qué no me puedo quedar con lo mejor. Pero podría ser un tema de corazón. Y creo que el Señor perfectamente lo deja diagramado para que nosotros entendamos que hace tanto daño el dar una ofrenda sin el contentamiento en el corazón, como el dar una ofrenda y no dar lo mejor de uno. ¿Sí? Entonces en eso hay que tener mucho cuidado, porque sin más detalles la palabra sí dice que el Señor como que lo cuestiona, le dice, si hicieras lo bien, no tendrías por qué tener ese cargo de conciencia que hoy te trae acá y que te molestó con relación a tu hermano. Listo, bueno, Marcela, gracias. Ivancito, Te recomiendo escuchar el audio de las llaves del poder, gracias, mi Moni, sí, me parece súper, eso es fantástico. Maribel, tengo una pregunta, por favor. sí, En el versículo 15 habla de una marca. ¿A qué se refiere? En el versículo 17 se refiere a la unión de Caín a su mujer y no se registra una mujer previa a esto. Bueno, Maribel. Uno, el Señor marcó evidentemente a Caín para que nadie lo tocara. ¿Cómo lo marcó? Ni idea. Le ha podido colocar una X en la frente, le ha podido marcar, pero lo tenía marcado y todo el mundo sabía. Aunque la palabra no es explícita, si tú te das en la secuencia cronológica, han pasado varios años y es evidentemente, Adán y Eva han tenido más hijos, ¿sí? Y obvio, digamos que se habla de que él se casa, pero ya hay más mujeres, ya se ha desarrollado más, porque si te das cuenta, pues evidentemente Adán y Eva, aparte de los hijos que dejan registrados en la palabra de Dios, pues tuvo que haber tenido hijas, que no quedaron registradas ahí en la palabra de Dios, pero que se deduce de lo que existe ahí. Entonces es muy posible, yo presumiría en ese tiempo, pues era normal, con un tiempo de desarrollarse y no tenía digamos, los dilemas que hoy nos manda el Señor, que es muy sagrado en eso, que hayan relaciones entre hermanos. Pues en ese momento tenían que haber relaciones entre hermanos para poder dar una generación, porque toda la humanidad nace de Adán y Eva y es el origen único. Dios no hizo más, solamente hizo a Adán y Eva, ¿sí? Entonces en ese entorno tuvieron que haber sido. Entonces en ese entorno entendería uno que Caín tuvo que haberse casado con una hermana y era normal. No era un prejuicio en su momento, porque era lo que el Señor había diseñado y era la forma en que deberían de multiplicarse. Bueno, listo. Normalmente siempre se toma la descendencia, por eso se habla de la raza cainista como una descendencia que cayó. Listo. Ahí no hay más preguntas, continuamos. ¿Hay algún comentario? Sí, Iván, lo que pasa es que cuando seguimos leyendo en el capítulo 5, el versículo 3 dice, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Entonces, esto, obviamente, la explicación que me das me lleva a pensar que durante esa descendencia no registrada, contamos a mujeres o se pueden contar hombres y mujeres, solo que Seth tuvo una trascendencia particular en la herencia, pues en la genealogía, pues no sé si es que se puede leer de esa manera, es que me queda todavía la inquietud. Sí, se puede leer de esa manera. Y evidentemente, digamos que como Dios ha dado una responsabilidad al hombre, entonces a partir normalmente de esa genealogía se toma para seguir el desarrollo secuencial de una generación que hace historia. También es muy probable que no solamente hubiera estado Caín, Abel y Seth, sino que hubieran podido tener otros hijos, pero no marcaron una historia que contar en la palabra de Dios, pero ayudaron para el tema de la población en su momento, ¿sí? De eso estamos seguros. Y obviamente tuvieron que tener hijas,
Pero bueno, digamos que eso nos lo dejan un poquito como a la imaginación. Y entiendo, a mí no se me había ocurrido, pues en algún momento se me ocurrió, pero como soy menos detallista, entonces lo asumí y dije, eso es lógico. Pero sí, tiene que entenderse de esa manera. Perdón, Iván, una Gracias. pregunta. Bueno, Un detalle ahí referente a la pregunta anterior que compartía, no recuerdo el nombre, perdón, por Gabriel. lo de la ofrenda, ¿no? La ofrenda sabes que en el versículo 17 del capítulo 3 dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella y todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, dice el 18, y comerás hierba silvestre. Te ganarás, y el 19, el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste sacado. Esto me llevó un poco a pensar en el tema de la ofrenda, porque la ofrenda fue dada con una intención no grata desde el corazón, ¿no? De Caín para con el Señor. Y me llevó a conectarme con este pasaje, estos versículos que definitivamente fueron la consecuencia del pecado cometido. Entonces, asumo un poco ayudando al tema de la imaginación, que posiblemente lo que ocurrió en el corazón de Caín era ese trabajo penoso y forzado que tenía, que debía pues hacer para trabajar la tierra. En cambio, en el de Abel pareciera como que era un poco más sencillo, y eso fue lo que posiblemente generó el celo en el corazón de Caín con respecto a su hermano. Es posible, Maribel, sí, es muy posible que se haya generado. Recuerden que Dios siempre ve el corazón del hombre, ¿no? Y de ahí depende, y ahí muchas veces uno cree que está haciendo las cosas bien, pero Él ve el corazón. Muy bien, Iván, una Víctor. pregunta. Digamos, aquí en el capítulo 5 es la primera vez que se escucha el nombre de Adán. O sea, Sí, dice, en esta lista, digamos que en los capítulos anteriores Dios llama es al hombre, siempre se llaman hombre, hombre. Digamos que el hombre fue el que le dio el nombre a la mujer de Eva. Aquí, o sí. sea, ¿a quién le dio el nombre a Adán? O sea, Ah, porque si es que entra una simplemente dicen Adán. sí, Dice aquí, en sí. esta lista de Adán, los descendientes de Adán, no más. sí. Pero en el capítulo 3 al final llega y dice pues que el hombre le dio el nombre a la mujer de Eva. Pero Sí, aquí, o sea, el Adán, ¿de dónde sale? el Adán originalmente es el griego, perdón, La del tierra. hebreo que se hablaba en su momento, y hace alusión, realmente Adán traduce Hombre y mujer. humano, Sí, sí. ¿sí? Entonces, lo que está hablando ahí es el humano. No es un nombre como decir Pedro, Juan, Luis, sino le está diciendo es el No, ser humano, ¿sí? digamos que lo que tengo entendido es que una cosa es Adán, con Sí, minúscula, que es lo que se refiere a lo, digamos que es a hombre y mujer, ser humano, pero acá el Adán con mayúscula supuestamente es el nombre propio del hombre como tal. sí. Pero digamos que, pues digamos que yo me puse a leer esto porque me adelanté, pero yo ya en ningún momento decía nada, ni cuando sale Adán de un eje, pues trae que estar, ¿De dónde dónde leían quién eso? lo bautizó? Bueno, sí, Sí. ahí no lo bautizó nadie, a lo mejor no tenía 30 años como los judíos para que lo hubieran bautizado, pero No, sino que era de dónde había lo salido. más, sí, que lo más cercano que uno encuentra ahí es la referencia de que hace alusión al género humano, la palabra Adán. Pero interesante, miraré el registro, a ver cómo lo registraron, cómo lo registró el señor, lo registró con ese nombre. Interesante, gracias, Víctor. Bueno, eh, entonces habíamos hablado un poco de lo que traía el capítulo 4, que el capítulo 4 es, digamos, marca bastante por el caso de lo que dice Caín tuvo una hermana que llamó Noama. Lamet dijo a sus mujeres, o sea, aquí está hablando ya de sus mujeres, o sea, estamos hablando que por el lado de los cainitas, ellos ya no fueron monógamos, sino tuvieron varias mujeres, ¿sí? Y dice, escuchen mujeres de Lamet, o sea, está hablando en plural. Si yo maté a un hombre por haber herido y a un muchacho por haber golpeado, Caín será vengado 7 veces. Gracias.
Por ahí viene lo que es descendencia caínita. Ahora hablemos un poco de la descendencia de Adán, que Maripeno lo comentaba ahí, que dice que tuvo otro hijo que fue Seth, ¿sí? Y va a tener una connotación muy importante. De ahí viene el tema de Enoc. Y en el capítulo 6 viene lo que es la maldad del hombre, que es interesante, que marca con lo que nos decía Angelita, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron mujeres a todas las que desearon. Por eso el Señor dijo, ¿qué dijo? Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. Y a raíz de eso, lo que se deduce es que eran de los ángeles caídos y esa generación se dañó. El Señor ve que hay maldad sobre la tierra y la forma efectivamente es que se hiciera una purga dentro de ella, y es cuando escoge un hombre. Me imagino que no era un hombre que creía mucho en Dios y que tenía buenos principios. Le pide y le dice que construya un arca, y no solamente le pide y le dice que construya el arca, sino que le da el plano, cómo debe ser el arca. ¿Sí? Y es impresionante para que se sigan las instrucciones y se haga conforme se ha dicho. Bueno, ¿qué traemos de interesante ahí? Digamos, uno, la fe que trae Noé. Si ustedes recuerdan y leen ahí históricamente, ahí los hombres vivían muchos años, vivían 700, 800, hasta 900 años. Ahí, de pronto de lo que extractábamos ayer de que se separaron las aguas arriba y las aguas abajo. Cuando hablamos de la separación, el hombre vivía como en una cortina de agua que le permitía vivir muchos años. En ese tiempo, la presunción, según la palabra de Dios, es que salían una especie de neblina de agua o de vapor de agua, que era lo que permitía que se irradiara, y con esa irradiación se crecía en la tierra, no había llovido. Entonces le dice a Noé que efectivamente construya un arca, construye el arca de acuerdo al plano, se va a llevar como 100 años construyendo el arca, y es el primer ejemplo de fe y de obediencia que connotamos ahí. ¿Qué se resalta eso? O sea, durante 100 años usted está construyendo y de pronto lo que él ganaba se lo invertía todo el tiempo y llegaba todas las tardes a construir el arca, a construir el arca. Él veía que estaba construyendo un barco, pero que estaba muy lejos, estaba muy lejos del mar para echar el arca. Él no tenía conocimientos de que iba a llover, pero él no le importaba eso. Le importaba, evidentemente, que le habían dicho que hiciera eso y que quien le había dicho que lo hiciera tenía razón. Y comenzó a construirla. A construirla. ¿Qué hacían sus vecinos? Se burlaban. Ese viejo loco. El viejo loco, el arca. Finalmente vemos que como Dios respalda e envía a una pareja de cada una de sus especies, logra subir ahí, y suben sus hijos y suben los animales, parejas de 2 en 2. Él le iba a decir cómo lo iba a hacer, en qué momento, y hay un momento en que se cumple y le dice, ahora entran ellos, y una vez entraron, comienza evidentemente a llover durante los 40 días que toda la capa densa de agua que había arriba va a comenzar a generar lo que hoy en día comenzamos como lluvia. Ese es el capítulo que nosotros tenemos, que va a ser el capítulo 6, que se convierte también en capítulo 6 y 7. No sé qué comentarios tengan sobre el particular, alguna duda, algún complemento. Perfecto. Los escuchamos. A mí me causó mucha curiosidad que ahí especifica que la edad máxima de No te estamos escuchando, vida. palabra en estos capítulos. ¿No se escucha? ¿Cómo? Es que no sé qué hacer. Ahora sí. A ver. No se escucha, vida. Hasta 120 años.
Yo te escucho porque estás en el segundo piso, pero por acá no se escucha nada. Ahora lo apagaste. Iván, una preguntita. O sea, digamos que uno ahí en el capítulo 5, que es la parte de no la descendencia de Sem, ¿qué razón tienen en mostrar, digamos, que dicen que la edad en que lo engendraron y el tiempo de años en que murió? Digamos que todo, pues, dicen que, bueno, cuando Seth tuvo a Enoch tenía 105 años y vivió hasta los 912, cosas así, y en todo repiten casi que lo mismo. O sea, obviamente adicionar a eso, digamos que, pues si bien es cierto que la Biblia, todo lo que escribe, pues tiene su importancia y tiene su razón de ser, digamos que no la capto aquí en este momento en por qué por qué es importante, digamos que la época en que, digamos, la edad en que tienen el primer hijo y digamos que la fecha de... Yo pensé que iban a empezar como a disminuir, pero hay un momento en que Matusalén, pues, es el que más vive porque vive en 964, 69 años. Entonces no capto así cuál será como la importancia de que le muestren la edad. Digamos que hay dos eventos muy claros ahí en Víctor. El primer evento que marca es que el Señor nos quería contar a nosotros y traía a colación que hubo una época cuando se inicia todo lo que es la parte de crecimiento de la humanidad, donde la gente vivía muchos años. Y nos da los detalles específicos por qué vivían ese tiempo y nos dicen, antes pues habían dos capas y el hombre estaba entre las dos capas de agua, como lo había explicado anteriormente, y eso le permitía que los rayos solares no cayeran directamente sobre el hombre y por lo tanto vivía. Y al final tú vas a encontrar una parte donde dice que Dios estaba muy molesto y que había colocado una fecha límite. Dice, de ahora en adelante el hombre solamente vivirá máximo 120 años. Máximo 120 años. Entonces le corta el periodo de vida al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor llega a un momento donde ya está molesto, está con todo lo que había pasado anteriormente y Él es el autor de la vida. Dice, no, pues con 120 años yo ya sé, ya los he evaluado y los que tenían que aprender lo van a aprender rápido. Entonces, el acortamiento del tiempo lo hace por ese mismo malestar, por la incomodidad que le generó el hombre junto al pecado. Ahora, a mí me gusta la pregunta que hace Víctor porque también esto no solamente se queda ahí. A mí me encantan las estadísticas y las estadísticas muestran evidentemente que los cristianos vivimos más que los cananeos o que los no cristianos. Habría una explicación lógica y es que nosotros peleamos menos, todo se lo dejamos a Dios, tenemos armonía y esto nos permite vivir más. Pero también hay una promesa del Señor y es eso, porque por allá en Jeremías el Señor le dice, y te daré la vida como trofeo. La vida es un trofeo, la vida es un premio, la vida es algo que Dios nos da y Él, cuando le agrada la forma de ser del hombre, una forma de devolverle esa gratitud es dándole más años y permitiendo que los hombres vivan bien y vivan bastantes años. Cuando nosotros leemos en las leyes, las leyes que le da al Señor, recordamos siempre recordamos que después de que el Señor le dice, amarás al Señor, no jurarás tu nombre en vano, por allá como el cuarto, quinto mandamiento le dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tengas larga vida. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor también está haciendo una promesa que cuando nosotros hacemos las cosas bien, Él nos va a dar larga vida. ¿Sí? Y se cumple. Uf. Nosotros conocimos al viejito Ignacio Guevara y el viejito Ignacio Guevara tenía 100 años y era un roble. Yo creo que los que venimos de Casarroca de Bogotá vimos a Ignacio Guevara 3 domingos hablando en la iglesia con un garbo y con 100 años. Nosotros veíamos al pastor Darío con más de 80 años y se echa sus 3 discursos o 4 discursos un domingo. Y uno dice, ¿de dónde le sale la energía y la fuerza? Y es esa vitalidad que Dios da a los que aman. Por eso,
La información, ustedes no se preocupen, van a llegar a los 100 años. Arrugaditos, pero van a llegar. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario que querramos? Vida, finalmente no hiciste tu pregunta. La perdimos. Era lo de los 120 años, amor. Ah, ¿era lo de los 120 años? Bueno, ok. Listo, ¿qué más pregunta, comentario tenemos? Iván, hay un detalle interesante entre el versículo, perdón, 20, 19 y 20 ¿De qué capítulo? del capítulo 6, del último que estamos conversando. Dice el 19 y el 20, dice, haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Y luego dice, contigo entrarán también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Entonces, interesante poder entender que hay como una división de la cantidad de animales que entran, porque uno era para conservar las especies, para sobrepoblar otra vez la tierra, y la otra era para alimentar a los que estaban entrando, recordando que ya para ese momento, pues, ya los animales habían dejado, no todos ya eran herbívoros, sino que habían carnívoros entre los animales que estaban subiendo. Ok, listo. Sí, vieron, esos detalles son relevantes. Bueno, ¿qué otro comentario hay por ahí? No, estamos muy callados. Es importantísimo, muy importante, de verdad, que todos leamos y vayamos ahí porque hay cosas muy bonitas. A veces a mí se me escapan detalles, pero mira, o sea, aquí hay gente que se emociona con la lectura, lo revisa, lo Sí, mira y dice, no, wow, eso está chévere. Sí, Angelita, ibas a decir algo. sí, que por allá más adelante en segunda de Pedro, ay, no, No me espérame, les digo segunda de Pedro, que es hacia lo que Maribel se está refiriendo. Bueno, no, mentiras, en segunda de Pedro lo que decía es que entraron 8 personas, o sea, más adelante en el Nuevo Testamento, en primera de Pedro, ya te busco la cita, dice que al arca entraron efectivamente esas 8 personas. Sí, que fueron los Que tres. fueron acá, la esposa de Noé y los 3 hijos con sus esposas, porque estuvimos averiguando también y no encontramos que, digamos, hubiera entrado con nietos No, Noé. No encontramos. no. Al parecer todavía no había descendencia ahí, sino estaban con sus esposas ahí, sí, son 8 Sí, personas. sí. Y otra cosa es que dice que al parecer los gigantes eran descendientes como de esos ángeles caídos, o sea que los que somos bajitos somos una raza más pura. No, mentiras, eso no, eso no hace parte de la investigación. Está buenísimo. Me hiciste acordar que el lunes estábamos en reunión con el pastor y entonces el pastor hizo un barbecue y dice, bueno, ¿y cuándo nos van a invitar al barbecue? Dice, ya pronto. Y entonces los unos comenzaron a decir que lo hagan en orden alfabético y el otro no, que lo hagan en orden de antigüedad. Y Carlito Romero dice, no, que lo hagan en orden de estatura. Para los que no conocen a Carlito Romero, es muy bajito, ¿sí? Fue muy bueno. Mire, en el versículo 7 del capítulo 7 dice, entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio. Aquí es claro con relación a lo que se mencionaba anteriormente, porque sí, si hubieran existido nietos, pues la palabra no hubiera omitido y sus nietos. Aquí dice sus hijos y sus nueras. Listo. Los bajitos y puros. Bueno. Voy a mirar la genealogía del Señor Jesús. Iván, también es bueno tener en cuenta que el año calendario que conocemos no es la misma época de los Sí, principios bíblicos. Segunda de Pedro 2, María. Ok. Sí, evidentemente digamos que por eso para los judíos, como no ha llegado el Mesías, ellos siguen celebrando como el año 3500 y lo seguirán celebrando ahí. Bueno, listo. Si no hay más, vamos a orar y cerramos.
Víctor, porfa, ¿nos haces el honor de orar, por favor? Bueno, Padre Santo, Señor, una vez más queremos agradecerte, Señor, por habernos brindado la posibilidad de ver que vamos reunidos aquí, Señor, tratando de aprender de tu palabra, Señor, tratando de conocerte cada día más, Señor. Queremos agradecerte por este día que pasó, Señor, colocar en tus manos la noche que comienza, agradecerte por ese descanso que viene, Señor, por un descanso realizador, Señor. Tenemos que colocar en tus manos, Señor, la salud de cada uno de nosotros, de los que estamos y los que no pudieron asistir, Señor, y de cada uno de los miembros de su familia, Señor, y de cada una de las personas que se encuentran de una u otra forma en un hospital o que están haciendo una cirugía, Padre Santo. Facilita los medios, dale la sabiduría a los doctores para que puedan actuar de forma correcta, Señor. Y si no, pues tú haces el milagro que cada una de las personas requiere, Señor. Queremos colocar realmente en tus manos la vida de Iván y de Janet, Señor. Gracias por permitirles ser el medio para que nos hablen a nosotros, Señor. Y queremos colocar en tus manos también la salud de cada uno de los miembros de nuestra familia. También queremos agradecerte por la provisión diaria, Señor, por cada uno, por la posibilidad de tener un techo donde refugiarnos, un alimento de comer, Señor. Queremos agradecerte por cada una de esas cosas que para nosotros ya se vuelven paisajes, Señor, pero que de una u otra forma son bendiciones tuyas para nosotros. En nombre de tu Señor Jesús te hemos orado. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, chicos, entonces, dos o tres cositas ahí para cerrar el tema. Uno, terminamos capítulo 6, prácticamente 6 y 7, están ahí inmersos los dos. Entonces estudiamos y los capítulos que siguen a continuación son capítulos concadenados y muy corticos. Entonces vamos hasta el 10. Sí, hasta el 10, son 4 capítulos ahí, prácticamente ya lo vimos, ese no tiene ningún problema. Por aquí hay algo que yo no contesté, una pregunta. La pregunta de Jenny Paola. ¿Cuál es la pregunta de Jenny Paola? ¿Jenny Paola está por ahí? La pregunta de Jenny Paola está o ya se nos fue. La pregunta era, ¿a qué se refiere el día 17 del segundo mes donde se reventaron las fuentes del mar? ¿17 de febrero? No. Ellos tenían ahí su calendario y le daban a los meses nombres diferentes. Cuando tú lo ves, siempre se van a ver al mes de Sectiún, al mes de, bueno, muchos nombres. Nosotros arrancamos con un calendario, que es el calendario juliano, y que identifica a Julio César, el emperador romano, y es el calendario por el cual nosotros nos guiamos. Entonces ahí está enero, febrero, marzo. Pero ese no era el calendario de los judíos, ni es el calendario de los judíos. Por eso, sí, por ahí lo decía Luis Miguel, para ellos, como no ha llegado el Señor Jesucristo, entonces no es antes de y después de, y no tienen el calendario juliano, sino siguen su calendario antiguo y celebran como el año 350. Pero digamos que ¿a qué se refiere el 17? Él está hablando más que una fecha, está hablando en el momento histórico en que viene la inundación de la tierra. ¿Sí? Dice, ese día, evidentemente se rompen las fuentes del mar, es decir, ese día llueve y se comienza a inundar toda la tierra. Esa es la fecha histórica que se quiere marcar. Y evidentemente, si fuéramos acuciosos, pues miraríamos el calendario judío para saber exactamente, a traducir a qué fecha correspondería en nuestro calendario. Finalmente, digamos que la fecha no es tan relevante, lo único que es el hecho que sí es muy relevante, demasiado relevante, en el sentido de decir que hubo un momento en que se reventaron las fuentes y que se hicieron y que pasó todo lo que hoy conocemos como pues el diluvio que se genera en su momento. Eso es, no sé, Jenny Paola está por ahí, ¿la perdimos? No, sí está. Creo que es que ya lo que sucede es que no tiene Jenny Paola. Ah, ok, Jenny Paola, gracias. Creo que ella no tiene micrófono. Bueno, ¿Mario se fue o está por ahí Mario? Marcos. Por aquí estoy. Ok. Bueno, Marcos. Primero, Por aquí estoy.
Sí, que te pegues acá, Marcos, nos alegras. Bueno, ¿cómo viste el tema hoy, Marcos? Interesante, de hecho, ese libro donde lo encuentro, que yo vi la actividad en WhatsApp, pero no la pude seguir. Sí, estamos leyendo Marcos, comenzamos a leer la Biblia, ¿sí? Ok. Y arrancamos desde Génesis. Ayer leímos 3 primeros capítulos de Génesis, hoy leímos los segundos 3 capítulos, ¿sí? Sí, sí. Entonces llevamos, digamos que hasta el momento 6 capítulos que son muy cortos. Y vamos a dejar para el día de mañana los 4 siguientes. Ok, Génesis. Génesis. Entonces mi invitación es para que todos veamos y no nos quedemos atrás, leamos esos, yo creo que leer esos 4 capítulos nos gastaremos realmente 10, 15, 20 minutos. Y los que no se han leído, los otros leanlo para que no perdamos el hilo, porque el ejercicio es dinámico si lo hacemos. Es que precisamente había comenzado a leer la Biblia de nuevo. Entonces no sabía hoy si estaban refiriéndose a un libro en especial o a la Biblia como tal, No. sino que había comenzado a leerla esta semana de nuevo. Bueno, perfecto. ¿Y en qué capítulo vas? No, comencé pues escuchando los proverbios. No. Arrancamos en Génesis. ¿Listo? Sí, no, sí. Génesis porque va a ser un charladito, va a ser bien interesante, ¿sí? Ok. ¿Y ya saliste de la casa, Marcos, o no? ¿Todavía estás en la casa? No, aquí estoy todavía haciendo flojera. Bueno, Marcos. Bueno, Marcos, sí. ¿Está radiante el sol allá, Marcos, entonces? Sí, hoy gracias a Dios. Bueno, igual sea el día malo, sea el día bueno, es una bendición estar. Sí está el sol hoy. Y está el cielo azul. Azul. Es un azul diferente, ¿no? El azul aquí es más oscuro. Ese es el azul claro que uno normalmente ve en Colombia. Sí. Es diferente, no sé. Estoy preparando el desayuno. Listo, Marcos. Marcos, ¿ya se reactivaron allá los vuelos? ¿Todo está normalizado? No, internamente sí, pero externamente, ¿qué pasa? Yo puedo salir, se puede salir. El problema es que cuando uno regresa, le cobran $3,000 por estar en un hotel en cuarentena 2 semanas. Oh, wow. Entonces, mejor se queda uno en casita. Bueno, Marcos. Marcos, Sí, siempre es una alegría tenerlo acá. Nos encanta, de verdad que nos encanta. Y tenemos un pie allá. Ya sabemos dónde llegar la próxima vez. Un abrazo, Marcos. Dios te bendiga. Bueno, se me cuidan todos, que tengan un buen día. Mañana espero ya aportar, ya leer hoy un poco. Listo. Bueno, chicos, no se les olvide llegar hasta el 10. Hasta el 10, por favor. Un abrazo, Dios los bendiga. Nos vemos a las 5:20 de la mañana. 5:20 Chao. de la mañana. Chao, Marcos. Dios los bendiga. Que estés bien. Chao, chicos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, feliz noche. Hasta mañana. Mañana, Gracias, hasta mañana. Adriana, abrazo. a Luis Miguel. Oiga, Luis Miguel nunca canta, ¿qué hacemos? Sí. Bueno, chicos, chao. Hasta mañana. Hasta luego.